volviendo a ingresar a la clase. Ujú. Bien, eso, gracias, por favor. Eso, muy bien. Genial. Sara, te toca empezar. Bien, comenzamos. Te toca, Sara. Ah, te has muteado. Yo te desmuteo. Listo. Ya, ahora sí. Gracias. Quería acotar de que me parece de que ahora todos están viviendo una época de cambio, de perspectivas, tanto colegio como padres, profesores, etcétera. Porque antes se creía que la educación y la tecnología tenían que ir separados, de que estaban peleados, pero en realidad ahora estamos cerrando esa brecha que existe. Nos damos cuenta de que ahora necesitamos la tecnología. Ahora Ujú. ya no es, ya no es una opción, es una herramienta que se necesita, es una herramienta de que poco a poco todos nos estamos acostumbrando a eso. Ya no se ve malo usar la tecnología, aparte de que ahora como usted dijo, los profesores también están aprendiendo, todos estamos viviendo una etapa de aprendizaje, los alumnos, los profesores, etcétera. Eso. Ujú. Bien, gracias, Sara. Acotando lo que dices y lo que nos decía Mauricio, piensen que el enfoque ahora es realmente a evaluar. A ver, lo que más también a ustedes les preocupa además. Dicen, ¿de dónde va a salir mi nota de habilitación? ¿Cómo voy a habilitarme para el examen final? ¿No ve? Vean que este proceso ha hecho que nosotros también tengamos que cambiar los modos. Yo había diseñado para esto ejercicios escritos, no sé qué, no sé cuántos, que se pueden desarrollar de manera virtual, pero vean que una manera de evaluar cómo están asimilando los contenidos justamente es este diálogo. Y que ustedes puedan generar un pensamiento propio, que puedan ir desarrollando varias cosas, nos permite entender o me permite percibir que ustedes se están apropiando del contenido y lo están introduciendo donde deben introyectar. Por otro lado, vean que este modo ha permitido de mejor manera hacer interacciones con sus otras materias. Porque hasta en los comentarios ustedes me van diciendo, como estamos viendo en esto, como estamos viendo en esto otro, eso es lo que nos permite entender que hay un aprendizaje. Otra cosa que necesito que se graben hasta el final de sus días. El aprendizaje solo se da cuando lo aplico en mi vida, cuando lo aplico en mi ejercicio profesional, en mis opciones personales, cuando lo puedo transmitir en mis propias palabras. Lo otro es memorístico. Eso no es un aprendizaje, eso es memoria. ¿Sí? Y lo que Mauricio bien decía, ahora, voy a presentar la nota y ahí me obtuve mis 70, 80, 90, 100. No, porque en el reglamento lo más probable es que va a salir un reglamento en el que diga la evaluación es cualitativa. ¿Qué pasó con el estudiante? ¿Qué hizo el estudiante? Y eso es educar. Eso es generar un cambio educativo. Bien, Giovanni. Bueno, en realidad solo quería aportar un poquito a lo que dijo Mauricio y a lo que estábamos hablando. Esto de la que dijo igual María Jesús, que es la de la concientización, pero me parece un poquito preocupante y estresante, creo, el día de hoy para los padres, digamos, ¿no? Por lo que están viviendo, por ejemplo, al lado de mi casa yo tengo un vecino que tiene una pequeñita que está en primero de primaria, digamos, ¿no? Y realmente es frustrante para él no poder ayudar y recurre a gritos, a alterarse o cosas así.
Y creo que más allá de las clases virtuales que sí son necesarias para los niños, creo que también los padres necesitan un poco de apoyo o de guía o de conducirlos para que puedan ayudar a los niños, porque realmente uno como padre, me imagino, no debe tener todas las herramientas suficientes para poder decirle, aprender que la A es así, digamos, ¿no? Realmente se ve una frustración de parte de ellos y por eso quizás existe todo esto de no más clases virtuales y quiero que mi hijo vaya al colegio, digamos, qué sé yo, digamos, ¿no? Era aportar sobre todo en ese punto, digamos. Bien, Giovanni, tienes toda la razón, pero a ver, ahí hay dos elementos que juegan. El primer elemento que juega es que a todos y a todas nos afecta el tema de la cuarentena y estar encerrados. Y eso hace que los niveles de irritabilidad y demás sean bastante altos. Entonces, cualquier cosa hace que disparemos y salgamos, ¿sí? Entonces, ahí hay una situación que obviamente necesita trabajarse, pero esta ya es una cuestión que probablemente escapa al propio maestro, ¿no? Es como la persona va haciendo una autogestión de su propia situación. Lo segundo, lo más probable es que lo que dices, o sea, ¿cómo se hace cómo se hace esto? Yo vuelvo a preguntarme qué pasó cuando inicialmente en los dos primeros cursos del inicial y en las clases presenciales el padre estaba ayudando o no estaba ayudando. También puede darse, ¿eh? Entonces, como que hay diversas cosas, pero eminentemente también hay que buscar cómo les ayudamos. Entonces, yo no voy a negar, Mauricio lo debes estar viendo, y quienes están en el rubro educativo, que la mayoría de los profesores intentan hacerlo lo más potable posible para que el padre no tenga demasiado problema en el acompañamiento. No obstante, ahí entra la otra idea. Una cosa hay que diferenciar entre el seguimiento, que es lo que se ha vivido siempre, y el acompañamiento. El seguimiento es cuando yo exijo las cosas que quiero recibir como resultados. Tú tienes esta tarea, me la tienes que entregar. Veo si dentro de ese proceso hay que corregir algo. Eso es un seguimiento. Y la mayoría de los padres hemos estado acostumbrados a hacer seguimiento, que es un acompañamiento, lo que les decía. ¿Cómo aprendemos juntos? ¿Y cuál es el otro gran dilema dentro de todo este proceso? Ustedes lo van a ver cuando estén en el eje, en las prácticas profesionales con las personas y con los pacientes. Nos olvidamos que nosotros también hemos aprendido las cosas de manera lenta y queremos que todos suban a nuestro nivel de conocimiento sabiendo que están en un nivel de aquí. Entonces, ¿qué es lo óptimo? Que yo baje, no hacerle subir, porque al hacerle subir rompo procesos madurativos, procesos cognitivos que van a entender mejor en la materia de desarrollo humano. ¿Sí? Entonces, es toda una situación que se va entretejiendo y que hay que complicar. Sara, ¿querías decir algo más? Has levantado tu mano. Sí, quería comentar un poco lo que dijo Giovanni, de que sí estoy de acuerdo, porque ahora principalmente se han detectado más casos de maltrato infantil, más casos de estrés, y también debe ser porque hay dos caminos. Uno, los profesores de que explican, que intentan hacer su clase lo más dinámica posible, y otra, los profesores que dan clases y, por así decirlo, tema por avanzado. Y eso hace que se estresen los padres, de que no sepan controlar la situación y también se estresen los niños. Muy bien. Entonces, como van viendo o como vamos entendiendo, es importante entender qué hacemos. Vean que una clase presencial no es lo mismo que una clase virtual. O sea, para mí sería ridículo, por ejemplo, con el perdón del ejemplo de Sara que tiene atrás su pizarrita, pero para mí sería X estarles dando la clase con mi pizarrita aquí. ¿Por qué? Porque hay muchos maestros que piensan que la clase virtual es hacer lo mismo que hacían en la clase presencial, mediatizado por esta situación. Y no lo es. ¿Sí?
Entonces, para eso existen las pizarras electrónicas, para eso existe lo que yo les hago, compartir pantalla, buscar las estrategias, herramientas y demás. Pero en esto también está, Vania, gracias, ahorita te voy a dar la palabra, pero también está el hecho de que hay ciertas cosas en las que sí es importante tener una pizarra por detrás. O sea, entiéndanmelo con calma y con paz. Si bien no es dar toda la clase en mi pizarra, para que yo esté viendo mi pizarra y no vea lo que pasa acá, también es importante ver que esa pizarra me puede ayudar en ciertas cosas. Ustedes ven aquí, está decorado por el regalo que me ha hecho mi hija por el Día del Papá, por 2 dibujos de mi hijita y por un planificador. El planificador lo habíamos puesto al inicio para hacer la evaluación de cómo le había ido el día a mi hija. Este mes nos hemos olvidado del tema. Y se quedó ahí. Esto me sirve de motivación a mí, porque es cómo por esta personita yo hago las cosas mejores. Entonces, mi decoración no es solo porque, qué bonito, el profe nos quiere mostrar lo que hace su hijita. Mi decoración es mi propia automotivación. Y si no les he pasado, les voy a pasar ahora, estaba por revisar eso, les voy a pasar un videito que tiene que ver con el tema de la dirección a partir de la música y demás, pero, y está orientado a la dirección de empresas, pero que tiene mucho que ver con la educación también. Vania. Bueno, Lisa, sobre lo que usted estuvo hablando, digamos, y basándome un poco en todo lo que han dicho mis compañeros, creo que hay que tomar en cuenta que tal vez el ministro de Educación está mencionando eso de que tengan que repetir el año, porque se está basando en las diferentes realidades de las personas, digamos. O sea, sí hay un pro, digamos, de que la educación por vía virtual es buena, por el punto que algunos sí están tomando atención y están avanzando bien, digamos, pero también están las personas, digamos, que no tienen esos recursos o son del occidente, digamos. Estuve investigando, o sea, estuve viendo las noticias y están comentando que hay algunos padres que se molestan porque hay algunos maestros que no pueden pasar sus clases por vía virtual porque no disponen de eso, entonces sencillamente no están pasando clases y los niños no están haciendo nada. Luego está el punto en que estuve escuchando que en algunas universidades los alumnos le faltan el respeto a los maestros y como que los maestros no tienen cómo defenderse, digamos. O a veces les hacen bromas y se corta sencillamente la reunión o la conferencia que están teniendo. Eso sería. Bien, Vania, tienes toda la razón. O sea, bueno, por detrás, por eso les decía, el hacer una respuesta desde la educación a la realidad tiene temas muy diversos, como están viendo, que cortar. Un elemento importante, justamente lo que comentabas, ha pasado aquí en la UPSA, que a un docente le hicieron eso, hubo una denuncia hasta por los medios de comunicación y demás. Es todo un enredo. Pero eso también nos muestra lo que decíamos, cómo aportamos o priorizamos el uso de las tecnologías. Por otro lado, también es real que hay muchos docentes que no tienen una buena conexión, que no tienen la posibilidad de un equipo, que no pueden hacer un montón de cosas. Es verdad. Pero una cosa que también tenemos que tener clara es que la educación presencial no es garantía de aprendizaje tampoco. Vean que lo que Mauricio lo retrataba bastante bien. O sea, ¿qué le interesa al estudiante en una situación presencial? La nota. Los estudiantes que les interesa hacer procesos educativos, aprender que moverse por un lado, por el otro, ¿qué es lo que pasa? Sufren bullying. Entonces, como ven, hay otros elementos que también hay que estar viendo. Y lo mismo que pasa aquí en el entorno virtual. Ahora, el ciberacoso y el ciberbullying es la moda. Y no solo se trata de si configuraste bien la sesión, si has cerrado con todos los protocolos posibles, no sé qué, no sé cuánto. Es lo que les decía, cuánta gente está dedicando su tiempo de ocio, que en realidad debería estar haciendo tareas o alguna otra cosa, a meterse a estos canales de YouTube, a estas cosas, simplemente porque quiere molestar o porque quiere llamar la atención. Y probablemente es un elemento que nos tiene que hacer pensar en educación virtual, sí, pero ¿cómo?
¿Bajo qué modelos? Fernanda. Gutiérrez. Muy bien. ¿Ya me escuchas? Sí, ya te Ah, escucho. ya. Quería levantar la mano hace rato, pero no pillaba la opción, perdón, y recién la pillé. Yo quería comentar sobre lo que dijeron también mis compañeras Joanne, Sara, en realidad todos. Y yo creo que está faltando un poco de empatía de tanto de los padres y también de los profesores, porque así como comentan, hay algunos profesores que ven la manera de facilitar a los papás esta situación que estamos viviendo, porque es complicado, nuevo y aprendizaje para todos, porque mi mamá es profesora y he visto, digamos, algunos papás se desesperan y eso, y entonces está en el maestro ver y buscar las maneras de hacer más fácil el que los papás manejen esta situación, porque también tienen el estrés del trabajo, el estrés de la economía, son muchas cosas que están influyendo en el que cause esta explosión de que muchos papás también quieren aportar en el aprendizaje, pero no saben cómo. Entonces, causa llega el de explotar contra los hijos. Entonces, yo creo que falta empatía de todos, y pensar en que todos estamos viviendo la situación difícil, todos estamos pasando por esto, nadie lo veía venir. O sea, creo que la palabra aquí es empatía, de pensar en todo lo que se está viviendo y que todos estamos viviendo realidades distintas. Exactamente, Fernanda. Y ahí agarramos otro elemento. Contenidos, señores, contenidos. ¿Qué quiero que aprendan finalmente? Porque al final, vean que hay muchos docentes, lo que vas diciendo, Fernanda, que no les importa. ¿Por qué? Porque tienen todavía el chip de que me va a caer la supervisión del ministerio, del distrito, y si no muestro que toda mi planificación inicial la he conseguido, me va a llegar la sanción, me va a llegar el memorando. Así se mueve el mundo magisterial, lastimosamente, ¿no? Entonces, vean que por evitarse eso, hacen y no importa si aprenden. Entonces, creo que es importante también entender cómo determinamos qué importa o qué necesita este chico o esta chica para, en el virtual hecho de que se pase de año nomás, pueda llegar al siguiente grado sin tanto vacío, sin tanto problema. Y ahí también es pensar un poco las exigencias que tenemos. Piensen, en el nivel inicial, ¿cuál es la exigencia ahora de moda? Bueno, desde hace años. Que salgan sabiendo leer y escribir. Cuando su fisonomía no está dada para eso. Los huesecillos que se van generando aquí, a la edad en la que están en el inicial, están en proceso de formación, de endurecimiento, porque son cartílagos. Entonces, si ya les cuesta el trazo y demás, vean que es ilógico, y parte de ahí viene el estrés, de que hay que hacer, que no sé qué, que no sé cuántos. ¿Yo qué hago con mi enana? ¿Te salió? Ya, bueno, estas cosas, algunas sí hay que mejorarlas porque las hacen medio chotas, ¿no? Pero otras, te salió así, no lo vamos a cambiar, lo mandamos así y ya está. Porque fisiológicamente no está en el proceso madurativo y cognitivamente está en otro proceso cognitivo. Está todavía en la asociación de imágenes, en lateralidad, en espacialidad. Entonces, es reentender qué voy a aprender o qué voy a enseñar. Fernanda, te doy la palabra después de Nazaret. Primero Nazaret. Bien, Listen, yo quería hablar también un poco acerca de este tema. Por ejemplo, acá en Pailón se ve mucho lo que es el problema de entrar o pasar clases virtualmente, porque hay varias familias que no tienen el acceso, varias familias de escasos recursos, entonces se ve bastante ese problema. Entonces los profesores como que buscan la manera de enviarle las tareas a los niños, pero también veo que hay falencia en lo que es los profesores. Por ejemplo, con mis hermanos, yo tengo una hermana que está en primero de secundaria
y un hermanito que está en primero de primaria. Entonces, con mi hermanito no veo problema porque con él es una manera más fácil de trabajar, pero con mi hermana no. En pocas ocasiones he visto que le han mandado trabajo o tareas así, y le han mandado tareas que no le ayudan a ella. Por ejemplo, la última tarea que tuvo era realizar un tema donde tenían que hacer los números en chino, en árabe. Eso de qué le va a servir a un niño si ni el profesor sabe, digamos. No sabe ni él lo sabe hablar, digamos, o pronunciar. Entonces, como que vi que también eso falla bastante. Y también con el tema de los profesores, que la mayoría son de avanzada edad, utilizar la tecnología, y eso como que también les afecta mucho a ellos. Bien, Nazaret, gracias. Sí, hay bemoles, ciertamente. O sea, yo podría también mostrarles algún caso de gente mayor que yo, que maneja mejor que yo estas cosas, que está haciendo unas clases súper espectaculares. Pero el trasfondo de Nazaret es importante y vuelve a hacer énfasis dentro de lo que decíamos. ¿Qué quiero enseñar y para qué quiero enseñarlo? Porque en realidad el problema también está en cómo esto hace que las personas adquiramos los andamiajes para conocimientos posteriores. Vean que todo lo que yo estoy haciendo ahorita con ustedes me sirve de andamiaje para la materia del siguiente semestre, diagnóstico social. Si no tienen este andamiaje, cuando lleguemos a diagnóstico social van a estar, Rodrigo, estamos perdidos. Si no han aprendido a analizar, si no han aprendido a interrelacionar, si no han aprendido a ver que hay ciertos elementos, nos vamos a perder. Entonces, vean que es necesario tener esa lógica. Y por eso es que los planes y programas educativos, su última fase de concreción justamente es el currículo, porque a partir de eso veo toda la estructura que quiero realizar. Ahora, como te digo, Nazaret, ten en cuenta que muchos están metidos en la lógica de tengo que avanzar mis contenidos porque si no me cae la sanción del ministerio. Y esto es complicadito. Fernanda, ¿querías decir algo? Además de hacernos antojar tu tecito o lo que estés tomando. No, no, dicen, no quería decir, bajé la mano. Es que recién la... Perdón. Ok. Bueno, como ven entonces, chicas y chicos, dar una respuesta educativa a nuestra realidad es entender el proceso educativo, lo van a seguir reforzando, van a ver en varias materias a lo largo de la formación profesional de la carrera, pero también nos está hablando de nosotros mismos. Una cosa bien interesante, yo no me la creía tanto, pero la vida la va demostrando. Normalmente las quejas que tenemos respecto de ciertos procesos son también quejas que tenemos respecto de nosotros mismos. ¿A qué me refiero? Muchas veces la queja que tenemos por el sistema educativo refleja la queja que nosotros tenemos en nuestras propias falencias educativas, no por nuestra culpa, sino por cómo hemos sido formados. Lo que les decía, Roberto, Mauricio, hemos sido formados en una ley distinta. Mauricio y yo educamos en una ley distinta. Entonces, vean cómo este proceso necesita hacer un reandamiaje y repensar ciertas cosas, que ahí te doy toda la posibilidad dentro de lo que decías, Nazaret. Una persona mayor tiene las cosas más establecidas porque es fruto de su seguridad y porque a una persona mayor le cuesta salir más de su zona de confort. En cambio, una persona con menor edad va a salir más rápido de la zona de confort. Pero también es posible pensar que estas personas mayores, a partir de su experiencia, nos pueden dar ciertos otros elementos, ¿no? Entonces, hay que aprender a conjugar, hay que aprender a ver. Eso, Fernanda, apapacha a su hermanita, dele cariño, porque eso es importante. Entonces, vean, por ejemplo, en el nivel con ustedes,
para mí lo que acaba de pasar es una situación súper normal. Obviamente en el nivel de colegio no lo puedo permitir porque eso sí genera desmanes, de caos y demás. Ahí hay que tener en cierto grado una especie de conductismo. Pero con ustedes se puede manejar la situación porque es un proceso de diálogo, hay un proceso distinto de construcción de aprendizajes. Entonces, todo es un proceso de cómo se va interpretando esto. Espero que la clase les haya parecido divertida. En la noche les voy a, después de todo lo que hay que hacer y todo lo que tengo que ir armando, les voy a subir el contenido, no solo del video, sino lo que ya me interesa que vayamos colocando como andamio de este proceso, y les voy adelantando. Para eso sí va a servir un poco esta cosa. Ustedes saben que nuestro mes acaba un sábado y que luego tenemos una semana más de clases y luego viene ya el tema de habilitaciones y demás. ¿Lo ven? Entonces, la pregunta de fondo, Rodrigo, ¿cómo nos vas a calificar? Sus participaciones en el foro, sus participaciones en el Zoom, las participaciones, las participaciones que ustedes van haciendo en estos procesos, es parte de mi calificación, ¿ok? Y para cerrar este contenido, sí les voy a plantear un trabajo que tiene que ver, por eso, con esta parte de nuestro bloque. ¿Cómo podemos hacer reformas o procesos educativos? No me interesa que creen una nueva ley, pero sí me interesa que ustedes vayan dando soluciones o posibilidades a partir de un contexto en el que vamos a tener que combinar la presencialidad con la virtualidad. Porque vaya Dios a saber cuándo sale la vacuna y cuándo esto nos permite generar procesos más estables. ¿Ok? Entonces, eso, María Jesús, no sufras, no sufras, ¿ya? Ha sido un gusto verles. No se olviden, los martes ya vamos a normalizar que este es nuestro horario de reunión. Roberto, te agradezco mucho el esfuerzo que has hecho porque sé que hay martes que te toca horario laboral. Y a todos y a todas vamos metiéndole porque hay gente que todavía me falta, ¿no? Por ejemplo, en la primera parte estaba Sofía, ya no se conectó, estaba Fabio, ya no se conectó. Si hay algún choque, porfa, me avisan, o sea, para que veamos de no extendernos los 40 minutos. ¿Ok? Se cuidan y cuiden a los suyos. Hasta luego, Gracias, Lisa. igualmente. Muchas gracias, igualmente. Chao.